Bien, como habrán notado, envié al grupo el trabajo de álgebra, ¿sí? Profe, ¿eso se lo hacemos en un documento y se lo mandamos ya realizado o lo vamos a ver en otra clase? No, ese es un trabajo. Recuerden que yo les dije que les iba a enviar un trabajo que va a llevar nota, ¿sí? Para álgebra. Entonces lo que tienen que hacer es ir resolviéndolo. Yo les había puesto como una fecha límite el próximo lunes, que viene a ser 15. Entonces lo resuelven, lo pueden hacer, ir resolviendo en una hoja, por supuesto, nombre, apellido, y hacen capturas y una vez que lo tengan terminado me lo envían al WhatsApp como hicieron con el trabajo de investigación, ¿sí? Bueno, chévere, gracias. Bien, además está decir que todas las dudas que tengan a medida que vayan desarrollando el trabajo, lo pueden hacer para que yo se los pueda explicar. Vamos a hablar un poquito del trabajo, ¿sí? El trabajo consiste en 4 ejercicios. A su vez, estos ejercicios tienen subítems y es un poquito extenso. Por más que sean 4 ejercicios a desarrollar, es extenso el trabajo dentro de los subítems. No hay nada que no hayamos visto en la clase de presentación de la materia y de lo que hemos visto durante las clases que hemos tenido. Que eso no quiere decir que les surja alguna duda a la hora de desarrollar los ejercicios. Entonces, bueno, el trabajo fue enviado y para que lo vean, si tienen alguna duda con alguna consigna que no les parezca, o sea, que sea poco clara o que no se entienda, lo pueden consultar tranquilamente. Bien, eso con respecto a álgebra. Ahora vamos a lógica, vamos a continuar con lógica. Nosotros hemos visto en lógica, habíamos desarrollado prácticamente, yo les dije que la primera unidad era una unidad súper cortita, donde nosotros hablábamos de lo que era la lógica y de lo que era la álgebra, y hablamos de las ramas de la lógica, y que íbamos a considerar a la rama de la lógica en 3 partes. Una que era la lógica proposicional, que es la lógica matemática, que es la lógica que nosotros vamos a ver durante todo el año. La lógica filosófica y la otra la lógica científica, aplicadas a las ciencias económicas y estadísticas. Todo eso más la breve reseña histórica de la lógica comprendían la parte de la introducción a la lógica, ¿sí? Que se considera la unidad, la primera unidad. Bien, ahora lo que vamos a ver va a ser, a comenzar a ver la siguiente unidad, que es el cálculo proposicional. Bien, vamos a comenzar a ver lo que es el cálculo proposicional. Pero para nosotros poder resolver o realizar cálculos proposicionales, tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber qué es una proposición, ¿sí? Entonces, una proposición es una sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. Entonces esa sería la definición de proposición. Entonces proposición, sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a considerar a una proposición a una sucesión de palabras, de la cual va a tener sentido que la misma sea verdadera o falsa. Por ejemplo, si yo digo, el sol es verde, ahí estoy frente a una sucesión de palabras
y el sentido de esa palabra me va a decir a mí si la misma es verdadera o falsa. En este caso, esa proposición, ¿cómo va a ser? Va a ser falsa, porque el sol no es verde. Bien, eso con respecto a lo que es una proposición. Entonces, una proposición es una asociación de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. Después ya nos vamos a meter en las clases de proposiciones y vamos a clasificar en dos a las proposiciones. Vamos a tener una proposición que va a ser simple y una proposición compuesta. ¿Qué es una y qué es la otra? La proposición simple es una sucesión de palabras cuya estructura está formada por un sujeto y un predicado. Entonces, una proposición simple es una sucesión de palabras cuya estructura está formada por un sujeto y un predicado. O sea que, si yo digo, María fue al cine, ahí voy a estar frente a un conjunto o a una sucesión de palabras cuya estructura está formada por un sujeto y un predicado. María, en este caso el sujeto, fue al cine, fue en este caso el verbo. O sea que estoy frente a una proposición simple. Pero no todo tiene que ver con esa forma de estructura. No solamente se refiere a que si yo tengo un sujeto y un predicado, va a ser una posición simple. ¿Por qué? Porque la proposición compuesta, cuando hablamos de una proposición compuesta, estamos hablando que nos vamos a encontrar con una sucesión de palabras cuya estructura está formada por dos o más proposiciones simples, unida mediante conectivos de conectar lógicos. Profe, ¿cuya Entonces, estructura, sí, por favor? cuya estructura está formada por dos o más proposiciones simples, por dos o más proposiciones simples unidas mediante conectivos lógicos, conectivos de conectar. Bien, entonces, estamos en cálculo proposicional, que viene a ser la unidad número 2, y hablamos de lo que es una proposición, y dijimos que una proposición es una sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. Clases de proposiciones se dividen en dos, en proposición simple y proposición compuesta. Una proposición simple es una asociación de palabras cuya estructura está formada por un sujeto y un predicado. Proposición compuesta, sucesión de palabras cuya estructura está formada por dos o más proposiciones simples unidas mediante conectivos lógicos. Bien, también tenemos que tener en cuenta que no todas las sucesiones de palabras son proposiciones. Entonces, no todas las palabras van a ser proposiciones. Por ejemplo, si yo digo, levanta ese papel del piso, estoy dando una orden. Por ende, una orden no es una proposición. Lo mismo que si hago un cuestionamiento o si hago una pregunta. Si yo digo, ¿qué día es hoy? Estoy haciendo una pregunta y por ende no va a ser una proposición. Y si yo digo, por ejemplo, qué hermoso día, estoy haciendo una exclamación y por ende tampoco va a ser una proposición. O sea que todas las palabras que sean interrogación, exclamación y órdenes no son proposiciones.
Bien, a nuestras proposiciones nosotros la vamos a representar mediante letras minúsculas, partiendo siempre a partir de la letra Q, generalmente a partir de la letra Q. O sea que si yo digo, por ejemplo, vamos al ejemplo anterior o un ejemplo nuevo, si yo digo, em, el sol es cuadrado y a ese le voy a asignar la letra Q, entonces, simbólicamente, ¿no? Entonces, si yo escribo la letra Q, quiero decir que estoy representando a mi proposición el sol es cuadrado. Y si tengo otra proposición donde yo diga el triángulo tiene tres lados y a ese le asigno, perdón, la letra P, entonces P va a ser el triángulo tiene tres lados. Entonces, hago una corrección, partiendo de la letra P, partiendo de la letra P minúscula, generalmente simbolizamos a las proposiciones. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, a partir de la letra P, Maxi. Por eso digo, hago una corrección. P, Q y sucesivamente. Que eso no quiere decir que yo, por ejemplo, les ponga, vamos a suponer, M, ¿sí? Pero generalmente siempre se parte de la letra P. Bien, continuando también vamos a hablar de los valores de verdad de las proposiciones. Cuando hablamos de valores de verdad de las proposiciones, tenemos que considerar dos valores de verdad. ¿Cuáles son esos valores de verdad? ¿El verdadero o el falso? Si yo digo, por ejemplo, en el ejemplo anterior vamos a P, si yo digo P igual a el triángulo tiene tres lados, si yo quiero saber cuál es su valor de verdad, ya la proposición me está diciendo, ¿sí? Triángulo, si yo hablo de un triángulo, me estoy refiriendo a que el triángulo posee tres lados. Por ende, el valor de verdad de P en ese caso va a ser verdadero. Y si yo digo el sol es cuadrado, el valor de verdad de Q en ese caso va a ser falso. Entonces, vamos a considerar dos valores de verdad para las proposiciones. Bien, y ahora vamos ya, si quedó claro el tema de proposiciones, vamos a entrar a las operaciones con proposiciones. Operaciones con proposiciones. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta o si no, seguimos avanzando? Bien, entonces continuamos con operaciones, operaciones con proposiciones. Sí, decime, Max. Bien, sí. No, 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 yo digo, el triángulo tiene tres lados, ¿sí? Es una afirmación, realmente es una proposición y es afirmativa, ¿sí? No es una exclamación. Recuerden que las exclamaciones son todas aquellas que yo, por ejemplo, como les dije en el ejemplo recién, si yo digo, exclamo, qué hermoso día, estoy diciendo qué hermoso día, ¿sí? Es una exclamación que es totalmente diferente a decir el triángulo tiene tres lados.
¿Se entendió? Bien. Bien. Bien, entonces vayamos ahora a ver operaciones con proposiciones. La primera operación con proposiciones es la conjunción o producto lógico. Conjunción o producto lógico. Se llama conjunción o producto lógico, se llama conjunción o producto lógico de las proposiciones. Se llama conjunción o producto lógico de las proposiciones P, Q, S, P y Q con minúscula, P, Q, en ese orden, coma, a la proposición que se obtiene, enunciando Q a continuación de P. ¿Lo puede volver a repetir, profe? ¿Sí? Se llama conjunción o producto lógico Perdón, profe, ¿qué dijo que se obtiene? ahí estoy dictando todo desde el principio, ¿sí? Se llama conjunción o producto lógico de las proposiciones P, Q, recuerden P y Q con minúscula, P, Q en ese orden, coma, a la proposición que se obtiene, a la, a la proposición que se obtiene, enunciando Q a continuación de P, enunciando Q a continuación de P, uniéndolas con la letra I, uniéndolas con la letra I. Punto aparte, simbólicamente, dos puntos, y ahí yo les voy a mostrar. Y, ¿sí? La Y. Es como decir, por ejemplo, María y Pablo, ¿sí? Bien. Punto aparte, simbólicamente, y ahora yo les voy a mostrar. Entonces, cuando hablamos de conjunción o producto lógico, dijimos que la conjunción en producto lógico de las proposiciones se obtiene enunciando Q a continuación de P, uniéndolas con la letra I, o sea que P y Q. P y Q, como un triangulito hacia abajo, ¿sí? Esta representa a la letra I, el triangulito hacia abajo. P y Q. Simbólicamente. Vamos a suponer que nosotros tenemos las siguientes proposiciones. Vamos a suponer que tenemos P que va a ser igual a el sol es verde
y Q igual a el triángulo tiene 3 lados. Entonces, para P el sol es verde y para Q el triángulo tiene 3 lados. Acá son dos proposiciones, ¿sí? Y ambas proposiciones son simples. Tengo el sujeto y tengo el predicado. Y si a mí me piden hallar el resultado de P y Q, entonces P y Q va a ser igual a una nueva proposición, en este caso que lo puedo llamar R, ¿sí? Y mi nueva proposición R, el resultado o sea que sale de P y de Q. O sea que voy a decir, ¿quién es P? P es el sol es verde. El sol es verde. ¿Y quién es Q? El triángulo tiene 3 lados y tengo que tener en cuenta la conjunción, ¿sí? Que me está representando la I. Entonces voy a decir, el sol es verde, que es P, y el triángulo tiene 3 lados. Y ahí terminó mi operación, ¿sí? Si quieren puede poner la nueva proposición R o directamente ponen P y Q igual a y escriben el sol es verde y el triángulo tiene 3 lados. Y esta sería la primera operación con respecto a la conjunción o producto lógico. Y recuerden que el triangulito hacia abajo me representa a la letra I, la conjunción. Bien, y si queremos también podemos hallar, ya que estamos, el valor de verdad de estas proposiciones y vamos a saber cuál es el valor de verdad de la conjunción de estas dos proposiciones. Fíjense cómo vamos a hacer eso. P y Q. Bien, P y Q. El sol es verde. En este caso, el valor de verdad de P es falso. Y Q, el triángulo, tiene 3 lados. En este caso, Q es verdadero. Entonces, falso y verdadero. El valor de verdad de esta conjunción va a ser falsa. O sea que si tengo falso y verdadero, mi resultado es falso. Y así nosotros hallamos los valores de verdad de las proposiciones. Bien, ¿por qué es falso? En este caso es falso, ¿por qué? Porque la conjunción, ¿sí? La conjunción nos exige que ambas proposiciones sean verdaderas para que mi resultado sea verdadero, ¿sí? En la conjunción. Entonces, para la conjunción exige que ambas proposiciones sean verdaderas para que mi resultado sea verdadero.
Bien. Entonces, en la conjunción me exige que ambas proposiciones sean verdaderas para que mis resultados sean verdaderos. Bien, si existen tres posibilidades y tendría que yo tener acá otras proposiciones más con otros conectivos lógicos, ¿sí? Si yo tuviera, vamos a suponer que tuviéramos R, entonces tengo que ver qué conectivo lógico tengo acá, ¿sí? No está mala tu pregunta, Maxi, ¿eh? Está muy bien, porque vamos a tener ese tipo de operaciones. Pero siempre nosotros vamos a tener en cuenta el resultado que me está dando acá primero. Primero voy a tener que hallar el resultado de esta conjunción, y si yo acá tengo otra conjunción, según el valor de verdad, claro, se va calculando por partes. Según el conectivo lógico que tenga acá, y en esta proposición me voy a fijar si es una y R es verdadero, y otra vez mi resultado va a ser falso. Y todo depende del conectivo lógico que tengamos, ¿sí? Bien, si ambas proposiciones son verdaderas, mi resultado va a ser verdadero siempre, ¿eh? ¿Sí? Entonces, en la conjunción, recordemos, es solamente verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En el resto de los casos va a ser falso. Si P es falso y Q verdadero, falso. Si P es verdadero y Q es falso, falso. Si ambas son falsas, evidentemente va a ser falsa. Entonces, en la conjunción solamente es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a la siguiente operación, que es disyunción o suma lógica. Disyunción, así como está escrito ahí, o suma lógica. Y el conectivo lógico que va a representar a la disyunción va a ser como el triangulito, pero dado al revés, dado vuelta al revés. Y ese nos va a representar a la letra O. Bien, se llama disyunción o suma lógica, se llama disyunción o suma lógica, se llama disyunción o suma lógica de dos proposiciones de dos proposiciones, perdón, P, Q, dadas en ese orden,
Se llama disyunción o suma lógica de dos proposiciones. Se llama disyunción o suma lógica de dos proposiciones P, Q, dadas en ese orden, a la proposición que se obtiene enunciando Q a continuación de P unidas por la letra O. Bien, entonces vamos al ejemplo anterior. Otra vez vamos a tomar a P. Bien, desde el principio, Francisco. No, desde la proposición que se obtiene, Enunciando Q a continuación de P, coma, unidas por la letra O. gracias, profe. Bien, no está bien. Bien, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Lo iba a cambiar, pero vamos a tomar al mismo ejemplo. Bien, Maxi, ahí estuve leyendo el mensaje y ya después se va a clarificar mejor el tema de la conjunción, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el tema, el resultado de la disyunción. Entonces dijimos que para P va a ser igual el sol es verde, Q, el triángulo tiene tres lados, y me piden el resultado de P o Q igual a S, una nueva proposición. S entonces va a ser igual. El sol es verde, que es P, y como conectivo lógico tengo a la O, entonces O, el triángulo, tiene tres lados. Entonces acá está nuestro conectivo lógico O, ¿sí? Entonces, el sol es verde o el triángulo tiene tres lados, sería el resultado de esta operación, de la disyunción o suma lógica. Que les vuelvo a repetir, pueden poner igual a una nueva proposición o directamente ponen P o Q es igual y escriben directamente el resultado al lado en el lenguaje coloquial, ¿sí? Entonces, acá tenemos que saber diferenciar cuando estoy frente a un lenguaje coloquial y cuando estoy frente a un lenguaje simbólico. Si yo no tuviera, vamos a suponer que no tengo esto, y yo les digo, si yo tuviera la proposición el sol es verde o el triángulo tiene tres lados y el ejercicio dice escriba en lenguaje coloquial la siguiente o las siguientes proposiciones. Entonces lo que van a hacer es pasar esto al lenguaje simbólico. ¿Y de qué manera lo pueden sacar? Primero lo que hay que hacer es buscar a ver cuál es el conectivo lógico que yo tengo
entre el conjunto de proposiciones. Entonces ahí la voy a designar a esta P y a esta la voy a designar Q. Y si lo llevo al lenguaje simbólico, nos debería quedar P o Q, como está acá, ¿sí? Entonces, el lenguaje coloquial es cuando tengo la proposición expresada y el lenguaje simbólico el que representa a esas proposiciones. Bien, y si nosotros quisiéramos saber el valor de verdad de esta disyunción, vamos a decir P o Q. Sabemos que el valor de verdad de P es falso y el valor de verdad de Q es verdadero. En este caso, nuestro resultado va a ser verdadero. Falso o verdadero, verdadero. ¿Por qué? Porque en la disyunción, ¿sí? Con que una de las proposiciones sea verdadera, mi resultado va a ser verdadero. Entonces, en la disyunción, con que una de las proposiciones sea verdadera, mi resultado va a ser verdadero. En el caso de que ambas proposiciones sean falsas, mi resultado va a ser falso. ¿Se entendió la disyunción o suma lógica? Bien. Dijimos entonces conjunción o producto lógico. Fíjense y ustedes vayan teniendo en cuenta a los títulos, porque si nosotros estamos frente a un producto de dos proposiciones, quiere decir que estamos frente a una conjunción, ¿sí? Y si estamos frente a una suma de proposiciones, estamos hablando de una conjunción, perdón, disyunción. Bien. Bien, esto entonces con respecto a las operaciones con proposiciones. Después tenemos que tener en cuenta también a la negación, ¿sí? Entonces, el primero era conjunción o producto lógico. El segundo, disyunción o suma lógica. Y el tercero va a ser la negación. Entonces, cuando hablamos de negación de la proposición, así es, Maxi. Entonces, cuando hablamos de negación de la proposición, nos estamos refiriendo a que vamos a es cuando negamos una proposición, ¿sí? Entonces, y la negación simbólicamente la vamos a designar como la nubecita de la ñ, ¿sí? Esto es igual a no. También se van a encontrar por ahí
en internet como un símbolo de esta forma que también me indica negación. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos la siguiente proposición, vamos a trabajar con la que ya teníamos, así la negamos, decimos, el sol es verde. P igual al sol es verde. Y en la operación le aparece no P. O sea que lo que me está indicando es que tengo que negar a la proposición P. Y no puedo poner no, coma, el sol es verde, ¿sí? Porque tendríamos que darle un sentido a la proposición, a la oración. Entonces vamos a decir, el sol no es verde. El sol no es verde, o sea, está negada la proposición. Y cuando yo niego, ¿sí?, una proposición, lo que me hace también es cambiarme el valor de verdad de esa proposición. Porque acá el valor de verdad de P, valor de verdad de P, eso significa valor de verdad, ¿sí?, como una B corta. El valor de verdad de P en este caso es falso. Y si yo niego a P, como lo estoy haciendo acá, digo el sol no es verde, su valor de verdad en este caso ahora va a ser verdadero. Entonces, siempre que nosotros neguemos una proposición, nos va a cambiar el valor de verdad de esa proposición. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, ahora escriban debajo, como notas, ponen notas. Y debajo de notas ponen primero. Son cosas para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, notas debajo primero. La operación negación es unitaria. Entonces, la operación negación es unitaria. Como habrán visto, efectivamente es una operación unitaria. Que no quiere decir que esté dentro de una conjunción o una disyunción. Segundo,
La conjunción y la disyunción, la conjunción y la disyunción son operaciones binarias. Y tercero, a los símbolos. A los símbolos. Y escriban simbólicamente. O, I, O. Y negación se los llama conectivos lógicos. Bien, esas tres cosas a tener en cuenta en esta parte, ¿sí? Como notas. Hay otros conectivos lógicos también que lo podemos agregar ahora. También tenemos el entonces, sí, solo sí, entonces, sí, solo sí. Son los otros conectivos. Y después otros símbolos que también aparecen, los tres puntitos, que significa por lo tanto. Que no es un conectivo, pero sí son símbolos que aparecen en lógica. El para todos, que lo vimos también en álgebra, ¿sí? Pero el para todo acá aparece con los dos puntitos. El de los tres puntitos es el por lo tanto, ¿sí? El para todo, lo que lo vimos en álgebra, era como una B corta y así, ¿sí? Para todo. El otro es el existe, para todo, existe o existencial. Por lo tanto, para todo, existe. Tal que, los dos puntitos, tal que.
Bien, esas son algunas simbologías y conectivos lógicos que vamos a utilizar generalmente en esta materia o con símbolos con los que se van a encontrar. Bien. Hay una ejercitación que eso se los voy a enviar luego para que practiquen. Bien. Valores de verdad de los resultados. Cuando hablamos de valores de verdad de los resultados, nos estamos refiriendo precisamente a los valores de verdad o el valor de verdad que vamos a obtener cuando trabajamos con conjunción o disyunción o cuando tenemos una negación. Prácticamente es lo que vimos en los ejemplos de la conjunción y la disyunción. A eso hace referencia los valores de verdad de los resultados. Por ejemplo, dijimos que P y Q va a ser verdadero si ambas proposiciones son verdaderas, ya que la conjunción nos exige que ambas proposiciones sean verdaderas para que mi resultado sea verdadero. Por ende, en el resto de los valores de verdad va a ser falso. Dijimos que el valor de verdad de no P va a ser el valor de verdad de la negación, va a ser el valor de verdad opuesto al que yo tengo en mi proposición. Y vimos claramente en el ejemplo cuando hemos negado P. Y cuando tenemos la operación disyunción, ¿sí? O suma lógica, va a ser con que dijimos que con que una de las proposiciones sea verdadero, mi resultado va a ser verdadero. Solo en el caso de que ambas proposiciones sean falsas, mi resultado va a ser falso. Bien, a eso hace referencia cuando hablamos de valores de verdad de los resultados. Bien, ¿para qué nos sirve saber esto a nosotros? Para cuando tengamos que armar nuestras tablas de verdad. Entonces tenemos que tener bien en claro los valores de verdad de nuestras proposiciones. Entonces, yo voy a saber si mi proposición es verdadera según la proposición que tenga plasmada coloquialmente. De ahí lo podemos llevar al lenguaje simbólico, ¿sí? Según la operación que tengamos, y buscamos el resultado, el valor de verdad final. Si tengo una conjunción, veo cuál es el valor de verdad de ambas proposiciones para saber su valor de verdad definitivo. Bien. Pero esto es más que nada para ir introduciéndonos y llegar a la parte de tablas de verdad. Cuando hablamos de tablas de verdad, estamos frente a operaciones donde trabajamos con valores de verdad de cada una de las proposiciones en una tabla. Entonces, por eso es importante que conozcamos el valor de verdad de nuestras proposiciones. ¿Qué ocurre? Que en una tabla de verdad no voy a tener una proposición para cada valor de verdad, ¿sí? Entonces,
¿Cómo nosotros hacemos para armar una tabla de verdad de la conjunción? Ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Cuáles eran los valores de verdad? Y esos valores de verdad, lo que vamos a hacer nosotros es llevarlo al binomio de Newton, que nuestra base es 2 a la n, y según la cantidad de proposiciones que nosotros tengamos, va a ser el valor de n. Si tengo dos proposiciones, 2 a la 2, voy a tener 4 valores de verdad para mi tabla de verdad. Bien, y como dijimos que tenemos dos valores de verdad, uno verdadero y el otro falso. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Para cada proposición, nosotros tenemos el valor de verdad verdadero y falso, ¿sí? Dependiendo la proposición que tengamos. Pero como en la tabla de verdad es todo simbólico, entonces tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer para armar la tabla de verdad. Si yo tengo, vamos a suponer que vamos a armar la tabla de verdad de la conjunción. Y ahora yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer para armar la tabla de verdad de la conjunción. De todas maneras, este tema nosotros a partir de tabla de verdad vamos a hacer un repaso o vamos a profundizar más en la clase siguiente. Entonces, tablas de verdad. Cuando utilizamos tabla de verdad, estamos frente a un método más automático de calcular los valores de verdad de fórmulas más complejas, ¿sí? Entonces, tabla de verdad de la conjunción, vamos a poner acá, de la conjunción. Tabla de verdad de la conjunción, o sea, me está pidiendo la tabla de verdad de P y de Q. Entonces, si nosotros queremos saber cuántos valores de verdad va a tener nuestra tabla, aplicamos el binomio de Newton, nuestra base 2 a la n, ¿sí? Que esto va a ser igual a 2 a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque tengo dos proposiciones, P y Q. 2 a la 2 igual 4. O sea que mi tabla va a contener 4 valores de verdad. Entonces, y dijimos que existen dos valores de verdad, que era verdadero y falso. ¿Cómo vamos a armar nuestra tabla? Voy a poner P, voy a poner Q, PQ. Arrancamos con P. Entonces, las dos primeras verdaderas y las dos últimas falsas. Y ahí tengo mis 4 valores de verdad. Y para Q va a ser de 1 en 1, o sea que va decreciendo. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y después armamos la conjunción P y Q. Si quieren pueden volver a escribir debajo de P los valores de verdad y debajo de Q los valores de verdad. Algunos prefieren hacer directamente sobre la conjunción, ¿sí? No hacen esta otra parte. Yo los considero igual. El que lo quiere hacer directamente lo puede hacer, o el que quiere hacer primero estos pasos y después llevarlo a los valores de verdad a cada una de las proposiciones, también está bien. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. O sea que va decreciendo. Primero entonces de 2 en 2, después de 1 en 1. Y ahí es cuando comenzamos a pensar lo que habíamos visto en la teoría,
de que en qué caso era verdadera en la conjunción, me daba como resultado verdadero. Y dijimos que en la conjunción el resultado es verdadero si ambas son verdaderas. Así es, Ignacio. Entonces acá, como P es verdadero y Q es verdadero, acá el resultado va a ser verdadero. En el resto de los casos va a ser falso. O sea que acá es falso y acá es falso. Y este es mi resultado de la operación de la conjunción. Para eso nos sirve a nosotros saber sobre los valores de verdad, ¿sí? Bien, ¿se entendió la tabla de verdad? ¿Cómo la vamos a trabajar? Después voy a ver si encuentro, el año pasado yo compartí un video de un profesor que explicaba sobre las tablas de verdad. Porque generalmente suele ocurrir que se complican en este tema. Entonces, si encuentro ese enlace, se lo voy a compartir en el grupo para que ustedes puedan ver de una manera, para que no se les complique, o si se les complica, ustedes puedan también ver de una manera más práctica. Entonces, cuando nosotros tenemos una conjunción, sabemos que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En el resto va a ser falso. Bien, va a ocurrir lo mismo con la disyunción, ¿sí? Con P o Q. P o Q, dos proposiciones, 2 a la 2, 4 valores de verdad. El que quiera puede primero poner P, poner Q y luego la operación, o el que quiera también lo puede hacer directamente. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero o verdadero, resultado verdadero. Verdadero o falso, resultado verdadero. Falso o verdadero, resultado verdadero. Falso o falso, resultado falso. Recordemos que en la disyunción era falsa cuando ambas proposiciones eran falsos. Bien, y a este tipo de tablas de verdad las llamamos contingencias. Es una contingencia porque me da como resultado entre verdaderos y falsos. Contingencia. Este tipo de tablas se llaman contingencias porque me da como resultados entre verdaderos o falsos.
Bien, a este tipo de tablas lo llamamos contingencia, ¿sí? Porque da como resultado entre verdaderos y falsos. Bien, eso es para nombrar las tablas de verdad, ¿sí? Está la contingencia, están las tablas tautológicas, y las antitautológicas o contradicción. ¿Cuándo va a ser una tautología? Cuando me dé como resultado todo verdadero, ¿sí? Si me da como resultado todo verdadero, entonces va a ser una tautología. Y cuando hablamos de tautología, nos estamos refiriendo o estamos frente a una ley lógica, ¿sí? No siempre van a ser verdaderas y falsas, ¿sí? Es lo que acabo de decir ahora. También las tablas pueden ser tautológicas, antitautológicas o contradictorias, ¿sí? O contradicción. O sea, no siempre las tablas van a ser una contingencia. Por lo general suelen ser contingencias, pero también pueden ser tautológicas o antitautológicas o contradictorias. Cuando hablamos de contradicción y antitautología, estamos hablando de la misma cosa, ¿sí? Bien, si me da todo, si si en el centro, si en el resultado, si es todo verdadero desde principio a fin, entonces es una tabla tautológica o es tautología, ¿sí? Y si nos da todo falso en el centro o el final, ¿sí? Dependiendo de las operaciones que tengamos, si nos da todo falso, 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 de principio a fin, el resultado final de la tabla, entonces va a ser una contradicción o antitautología. Bien, entonces, vamos a hacer un repasito de lo que vimos. Comenzamos con la otra unidad, la segunda unidad, si se quiere llamar así, con cálculo proposicional. Dijimos, entonces, si hablamos de lo que era una proposición, tenemos que saber lo que es una proposición, y dijimos que una proposición era una sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. Clases de proposición. Consideramos dos clases de proposición: proposición simple y proposición compuesta. Una proposición simple era una sucesión de palabras cuya estructura está formada por un sujeto y un predicado. Una proposición compuesta es una sucesión de palabras cuya estructura está formada por dos o más proposiciones simples unidas mediante conectivos lógicos. O sea que P y Q tranquilamente es una proposición compuesta, porque tengo a dos proposiciones simples unidas por un conectivo, en este caso la I, o también puede ser la disyunción, también es una
Proposición compuesta porque tengo dos proposiciones simples unidas mediante un conectivo lógico. Bien, eso con respecto a las proposiciones. Dijimos que no todas las sucesiones de palabras son proposiciones. ¿Cuáles no son proposiciones? La interrogación, la exclamación y las órdenes. Entonces, órdenes, exclamación e interrogación o pregunta no son proposiciones. Es importante que sepamos distinguir cuáles son proposiciones y cuáles no son proposiciones. Hablamos también de valores de verdad. Cuando hablamos de valores de verdad es según la proposición que yo tenga, voy a saber si su valor de verdad es verdadero o su valor de verdad es falso. Si yo digo, por ejemplo, el sol es verde, el valor de verdad de P o de esa proposición va a ser falso. Bien, vimos también operaciones con proposiciones y la primera operación con la que nos encontramos fue con la conjunción o producto lógico. Y dijimos que la conjunción o producto lógico de las proposiciones P, Q, en ese orden, es la proposición que se obtiene enunciando Q a continuación de P, uniéndolas o unidas con la letra I. Entonces, vimos un ejemplo, ¿sí? Y vimos cuando lo expresamos en lenguaje simbólico y dijimos P y Q. Para el valor de verdad de P, perdón, para P dijimos la proposición es el sol es verde, para Q el triángulo tiene 3 lados. Si yo lo quiero llevar a la conjunción, el resultado sería el sol es verde y el triángulo tiene 3 lados. Teniendo en cuenta el valor de verdad de ambas proposiciones, llegamos a la conclusión de que la conjunción en ese ejemplo, el valor de verdad es falso. ¿Por qué? Porque P en este caso es falso y Q es verdadero. Y en la conjunción no se exige que ambas proposiciones sean verdaderas para que nuestro resultado sea verdadero. Vimos también disyunción o suma lógica. En este caso, o esta operación, el conectivo lógico es la letra O. Entonces, tomando el ejemplo anterior, cuando dijimos que para P el sol es verde y para Q el triángulo tiene 3 lados, si yo lo quiero llevar al lenguaje coloquial P o Q, vamos a decir el sol es verde o el triángulo tiene 3 lados. Y si queremos saber su valor de verdad final, también vamos a considerar el valor de verdad de cada una de las proposiciones. En este caso el valor de verdad de P es falso y el valor de verdad de Q es verdadero. Y como tengo como conectivo lógico la disyunción, la O, ¿sí? Nuestro resultado final va a ser verdadero. En este caso, ¿por qué es verdadero? Porque en la disyunción nos dice que con que una de las proposiciones sea verdadera, nuestro resultado va a ser verdadero. ¿En qué caso va a ser falsa? Cuando ambas proposiciones son falsas. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Les hice así como un repaso de lo que vimos desde que iniciamos hasta dónde llegamos. Solo debo asimilar. Bien.
Sí, es cuestión de asimilar. De todas maneras, yo cuando terminemos la clase, ni bien terminemos la clase, yo les voy a mandar un ejercicio para que practiquen. No así tabla de verdad. Si ustedes quieren, yo les mostré cómo armamos la tabla de la conjunción y la disyunción. Entonces, si ustedes quieren como para practicar esa parte, vuelvan a hacer la tabla de verdad de la conjunción y la disyunción, ¿sí? Qué bueno que se haya entendido hasta acá. Si hay personas que no lograron entender, se comunican y me dicen, profe, no entendí esta parte, o no entendí este tema, y ahí yo les vuelvo a explicar, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque el lunes que viene es nuestra última clase que tenemos, hasta el día, creo que 23, creo que comienza el cursado, y ahí recién nos volveremos a ver. Entonces, no se queden con las dudas, sáquense todas las dudas que tengan. Lo mismo con el trabajo de álgebra, ¿sí? Bien, ahora si quieren, en estos minutos que tenemos, podemos hablar del trabajo práctico de álgebra. ¿Qué les parece? Si no hay una pregunta con respecto a lógica, ¿eh? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La última que es el ejercicio número... Ah, no, ya me di cuenta. Iba a preguntar cuáles eran los valores y están ahí mismo, pero están adelante. Perdón. Ah, bien. Bien, bien. ¿Alguno pudo darle una mirada al trabajo de álgebra? Que lo envié ahora a la siesta. Bien, no hay problema. Entonces, se entendió, chicos, volviendo a lógica, se entendió que cada una de las proposiciones lo representamos simbólicamente con letras a partir de la letra P, ¿sí, no? ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque, como yo les dije en un momento, nosotros podemos tener las proposiciones en lenguaje coloquial y para hallar el valor o sí, de un resultado, primero hay que pasarlo al lenguaje simbólico y luego trabajar con las proposiciones. Entonces, no es difícil si nosotros tenemos en cuenta a los conectivos, ¿sí? Lógicos. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es identificar dónde se encuentra el conectivo lógico, lo remarcan con un circulito, y ahí ustedes ya van a saber que van a estar frente a una primer proposición, en este caso P, y la siguiente proposición Q. Podemos tener más de un conectivo lógico en un conjunto de proposiciones. Porque, por ejemplo, si yo les digo, Juan y Pedro son médicos, entonces trabajan en una clínica. Ahí tenemos tres conjuntos de proposiciones, ¿sí? Tenemos a Juan, que es médico, y Pedro, que es médico, y nos aparece el conectivo lógico al entonces, ¿sí? Que es la flechita hacia adelante. Trabajan en una clínica. O sea que si nosotros tenemos que representar simbólicamente esas proposiciones, diríamos P y Q, entonces eres. ¿Sí? Vamos a ver si nos explayamos
escribiendo. Entonces yo les dije, Juan y Pedro son médicos, entonces trabajan en una clínica. ¿Sí? Yo les dije, Juan y Pedro son médicos, entonces trabajan en una clínica. Fíjense. Entonces, Juan y Pedro son médicos, entonces trabajan en una clínica. Acá tenemos el conectivo lógico y acá tenemos el entonces. Entonces vamos a identificar quién es P. P va a ser igual a Juan, ¿sí? Juan es médico. Vamos a identificar quién es Q y Q, Pedro, ¿sí? Pedro es médico. Entonces, para Juan P, acá Pedro es médico Q, y acá tenemos el entonces, ¿sí? ¿Y quién es R? Trabajan en una clínica o una clínica, ¿sí? Trabajan en una clínica o clínica, lo mismo, ¿sí? R. Entonces, identificamos los conectivos lógicos y vamos a decir, ¿sí? Esto yo lo hago así a grandes rasgos, nada más así. Si ustedes lo pueden expresar como quieran, chicos. Entonces, P y Q, Juan y Pedro son médicos, entre paréntesis, entonces, R. O sea que el lenguaje simbólico de esta proposición que tengo acá arriba es esta. P y Q, entonces R. De esa manera pasamos del lenguaje simbólico al coloquial. Y si nosotros quisiéramos hacer la tabla de verdad de este conjunto de proposiciones, tendríamos 8 valores de verdad. Pero eso lo vamos a ver más adelante, teniendo en cuenta que tenemos un conectivo lógico acá nuevo, ¿sí? Que tenemos que saber en qué caso nos da verdadera la implicación. Esto es una implicación. Bien, ¿se entendió entonces cómo pasamos del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico? Bien, esa es la manera, ¿sí? El método, ¿sí? La manera no, ese es el método que utilizamos para pasar de el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. La implicación es el entonces, ¿sí? Si yo tengo una palabra, o un perdón, una coma o un entonces, ese es el símbolo de la flechita es el de la implicación el entonces, ¿sí? Por eso te aparece ahí simbólicamente, Maxi, porque dice entonces, ¿sí? Bien, ya en los temas siguientes o cuando vayamos avanzando cada vez más en lógica, cuando lleguemos a la parte de la implicación, ahí nos vamos a dar cuenta cómo funciona la implicación en la tabla de verdad. En qué caso da verdadero, ¿sí? Bien, les vuelvo a repetir entonces, de esa manera, eh,
para pasar del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, ese sería el procedimiento. Identificar entonces los conectivos, y de ahí vamos a saber desde dónde hasta dónde va una proposición y de dónde hasta dónde va la otra proposición. Ustedes vieron ahí que dice Juan y Pedro son médicos. Y algunos quizás dirían, ah, pero P solamente es Juan. No, Juan es médico, ¿sí? P, y Q, Pedro es médico. ¿Qué ocurre ahí? Que ahí en la conjunción, ¿sí? Como ambos son médicos, ahí hay un equivalente, ¿sí? La equivalencia es Juan es médico para P, Q, Pedro es médico. Entonces, como ambos son médicos, lo que hago es decir es, Juan y Pedro son médicos, ¿sí? Bien, ¿se entendió, chicos? Bien, entonces cualquier duda que llegue a surgir cuando tengan que hacer los ejercicios, me lo consultan. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? No, profe, pero como te había dicho yo la primera clase, yo, viste que te dije que soy salido de ingeniería, que ¿Sí? abandoné porque obviamente me aburrió. Justo cuando comenzaste a decir PQRS, me acordé justo de que también había practicado esto en álgebra de ella, en la Ujú, universidad, y es lo que, y qué sé yo, se me vino a la cabeza. Ahora acá tengo, justo me acordé que tenían los trabajos prácticos acá encima de álgebra ujú. del 2019. No sé si le interesaría que se los pase o algo así, por una foto o algo así. Creo que Sí, son no hay problema. 15 trabajos prácticos. Tienen matrices también, transformaciones lineales, determinantes, matriz asociada, diagonalización, números complejos Ujú. y a ver qué más tiene. Y álgebra combinada, que ese nunca lo hice porque obviamente no nos dio el tiempo de estudio y nunca nos lo enseñaron, así que hasta ahí llego. Bien, mira, de todo lo que me nombraste ahí, por ejemplo, matrices, lo vamos a ver en álgebra, ¿sí? En el segundo semestre. Ah, está bien. En álgebra matrices y algo de transformación lineal también y vectores, ¿sí? Que no es complejo tampoco, o sea, no es nada complejo, así que por ese lado puede estar tranquilo. Acá en la parte de lógica, que se relaciona con el álgebra precisamente, eh, la parte de la lógica proposicional, PQ, bueno, eso es todo lo que vamos a ver durante el año, inclusive otros temas, ¿sí? Pero partimos desde el inicio sería esta primera parte, ¿sí? Como siempre. Así que no te aburras, Ignacio, eso no es cierto. Sí, sí. No, no, esta parte no es la que me aburría, era la que más me estresaba porque vos debes, sí, vos sos profesor, vos sabes son los ejercicios cuando digan, ah, descubre la verdad sobre ¿cómo es? A ver, Sí, ejercicio. Literalmente. bien. A ver, La parte más, no sé si llamarla compleja, ¿no? Pero la parte que por ahí va a costar un poco, ¿sí? A otros, por ahí me he encontrado con chicos que no le ha costado tanto, es la parte de razonamiento, ¿sí? Razonamiento deductivo, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar con leyes lógicas no, y sí. reglas de inferencias para demostrar si un razonamiento es válido o no, ¿sí? No, eso me estresaba antes en el momento porque era 4 horas pensando, esto implica esto, aquello, en vez de pensarla rápido y decir, esto sucede así, esta respuesta es así. Me tomó tiempo hasta que ahora ya me sale más o menos rápido y digo, ah, esto se hacía así, esto era condicionalmente, esto era así. Por ejemplo, en disyunción y conjunción Mm, decía, ah, es verdad, yo no le digo disyunción y conjunción porque obviamente quería hacerla rápido, de huevón, quería ujú, ahorrar tiempo de estudio, era
Triángulo para arriba, directamente cuando es verdadero, verdadero. Triángulo para abajo, la especial para como ni siquiera decía los demás. Triangulito para abajo, falso, falso, listo, ya está, sé qué es eso. Entonces funciona. Me sirvió. Y ahora, ¿qué te pareció esta clase con respecto a ese tema que vos más o menos ya lo tenés ahí? ¿Cómo te resultó? Me resultó fácil volverlo a comprender, la verdad, porque no me acordaba, por ejemplo, no me acordaba con los nombres, conjunción, disyunción y lo demás. Negación Ujú, sí, porque siempre estuvo negación. ujú, No Q, no P, no R. Imagínate, a mí me lo dieron así, en vez de darme un ejemplo como los que me diste vos del sol es verde, o sí. el sol tiene 3 lados, ellos buscaban Ujú. unos ejemplos más rebuscados que no se entendían.